El teléfono suena a las 3 de la tarde el martes que cambia mi vida para siempre. Estoy en la cocina preparando un almuerzo que nadie vendrá a compartir conmigo cuando escucho esa risa que me hiela la sangre. Es Nicole, mi nuera, pero no está llamando para preguntar cómo estoy o si necesito algo. No, esta vez su voz tiene un tono diferente. Cruel, llena de una satisfacción que me revuelve el estómago. Beatrice, dice con esa risa que suena como cristales rompiéndose. ¿Sabes lo que acabo de hacer? Usé tu herencia para comprar mi casa de playa. Sí, esos 500,000 pesos que cuidabas como si fueran oro. Todo está gastado. Querida suegra, me quedo en silencio, sintiendo como cada palabra me apuñala el pecho como dagas afiladas. Pero ella no ha terminado. Sigue hablando con esa crueldad que solo puede venir de alguien que cree tener todo el poder. Henry y yo estamos aquí brindando con champán en nuestra terraza frente al mar, ¿puedes creerlo? Tu dinero nos compró este paraíso. Y lo mejor de todo es que nunca volverás a ver ni un céntimo de ese dinero. Se acabó. Beatriz, ya no eres necesaria en nuestras vidas. Cada palabra es como un martillo golpeando mi corazón. Esta mujer que entró en mi familia hace 8 años, que comió en mi mesa, que recibió mi amor y apoyo, ahora me habla como si yo fuera su enemigo. Como si todos estos años dándole todo, no hubieran significado nada para ella. Espero que entiendas que esto es solo un negocio. Ella continúa con esa voz fría que me pone los pelos de punta. Ya has cumplido tu propósito. Nos diste el dinero, criaste a mi esposo, y ahora puedes retirarte en paz. Seguiremos con nuestras vidas sin que nos molestes con tus consejos de anciana. Siento mis manos temblar mientras sostengo el teléfono. 70 años vividos, 40 de ellos dedicados completamente a mi hijo Henry después de que su padre muriera en ese accidente que cambió nuestras vidas. 40 años trabajando día y noche, ahorrando cada dólar, negándome pequeños placeres para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. ¿Sabes cuál es la parte más divertida de todo esto? Nicole continúa con una crueldad que parece no tener límites. Que fuiste tú quien me dio acceso a tu cuenta bancaria. Firmaste los papeles que me dieron poder sobre tu dinero. Qué ingenua eras, Beatrice. Su risa resuena en mi oído como el sonido de algo rompiéndose para siempre. Pero lo que más duele no es la traición financiera, sino la frialdad en su voz, como si todos estos años de afecto fueran solo un acto. Ah, y una cosa más añade. Y puedo escuchar cómo su voz se vuelve aún más venenosa. Henry está completamente de acuerdo conmigo. También piensa que es hora de que te apartes. De hecho, fue idea suya decírtelo de esta manera. Quería que supieras exactamente lo que pensamos de ti. Mis piernas casi se doblan cuando escucho esas palabras. Mi Henry, el niño al que cuidé cuando tenía fiebre, el adolescente al que ayudé con la tarea, el joven al que apoyé durante la universidad. ¿Realmente planeó esto con su esposa? Somos una familia joven, Beatrice. Pertenece al pasado. Su tiempo ha terminado, y tenemos el derecho de vivir nuestras vidas sin una anciana amargada recordándonos constantemente qué hacer. La línea se corta con un clic seco que resuena en mi cocina vacía como un disparo. Me quedo allí, con el teléfono en la mano, sintiendo como el silencio me envuelve como una pesada manta. Durante unos segundos, el mundo parece detenerse por completo. Camino lentamente hacia mi silla favorita, aquella en la que solía sentarme a coser la ropa de Henry cuando era pequeño. Mis manos todavía tiemblan, pero no de miedo ni de tristeza. Hay algo más, algo que no puedo explicar del todo. Miro la mesa del comedor donde todavía tengo los platos puestos para 2 personas. Había estado esperando que Henry viniera a almorzar como lo hacía todos los martes. Pero ahora entiendo que esa tradición también ha llegado a su fin. Pero entonces algo extraño sucede. En lugar de llorar, en lugar de gritar o sentir la desesperación que Nicole esperaba que sintiera, una profunda calma me invade. Una pequeña, casi imperceptible sonrisa se forma en mis labios. Porque hay algo que Nicole no sabe, algo que la va a sorprender más de lo que podría imaginar. Algo que cambiará por completo el final de esta historia que ella cree que ya ha escrito. Me levanto de la silla con una determinación que no he sentido en años. Camino hacia la ventana de mi sala de estar donde puedo ver el jardín que he cuidado durante tantos años, las flores que planté con mis propias manos, los árboles que vi crecer junto a mi hijo. Pero ella no sabe lo que estoy a punto de hacer. Después de colgar el teléfono,
me siento en mi silla favorita, recordando cómo llegué a este momento. La memoria es una cosa extraña cuando tienes 70 años. A veces olvidas dónde dejaste las llaves, pero recuerdas con perfecta claridad el día que cambió tu vida para siempre. Era un martes como hoy, pero hace 40 años. Henry tenía solo 10 años cuando recibí esa llamada del hospital que partió mi alma en dos. Mi esposo tuvo un accidente en la fábrica. Una máquina falló y él, que siempre fue tan cuidadoso, tan responsable, no pudo escapar a tiempo. Recuerdo correr al hospital con Henry agarrado de mi mano, sus grandes ojos asustados preguntándome una y otra vez dónde estaba papá. No sabía qué decirle. No entendía cómo la vida podía cambiar tan rápido. Como en un segundo puedes tener una familia completa y al siguiente quedarte sola con un niño que dependía completamente de ti. Los médicos me dijeron que fue instantáneo, que no había sufrido. Pero yo sufrí. Sufrí cada día durante esos primeros años tratando de ser madre y padre, trabajando en 3 trabajos diferentes para pagar la casa, la comida, la escuela de Henry. Me levantaba a las 5 de la mañana para limpiar oficinas, luego corría a casa para hacer el desayuno y llevar a Henry a la escuela, luego iba a trabajar a una tienda hasta las 3. Y por las noches, cosía ropa para los vecinos. Durante esos años no había agotamiento, no había descanso. Solo estaba Henry y la necesidad de darle todo lo que su padre ya no podía. Vendí joyas que había heredado de mi madre, vendí muebles que habíamos comprado con tanto amor cuando nos casamos. Vendí todo lo que no era absolutamente necesario para nuestra supervivencia. Pero nunca me quejé frente a él. Nunca le dejé ver mis lágrimas cuando pagaba las cuentas y veía que el dinero no era suficiente. Nunca le conté sobre las noches que me quedaba despierta calculando y recalculando los gastos, tratando de encontrar una manera para que él pudiera seguir estudiando y tener las mismas oportunidades que otros niños. Cuando Henry cumplió 15 años, conseguí un mejor trabajo en una oficina. El salario era más estable y finalmente podíamos respirar un poco. Fue entonces cuando comencé a ahorrar seriamente, dólar por dólar, centavo por centavo. Cada mes apartaba una cantidad fija en una cuenta especial que había abierto solo para su futuro. Mamá, no necesitas trabajar tanto, me decía Henry cuando llegaba a casa cansada por la noche. Pero yo sabía que lo necesitaba. Sabía que cada hora extra de trabajo era una hora menos de preocupación por su futuro. Los años pasaron volando. Henry se graduó de la escuela secundaria con las mejores calificaciones, ingresó a la universidad para estudiar ingeniería y se convirtió en un hombre educado y responsable. Estaba tan orgullosa que sentía que mi corazón iba a estallar de felicidad cada vez que alguien me decía lo inteligente y trabajador que era mi hijo. Cuando tenía 25 años, conoció a Nicole. Al principio, me gustó. Era bastante educada, parecía quererlo mucho. Henry estaba enamorado como nunca lo había visto, y eso me hacía feliz. Después de tantos años de sacrificio, verlo sonreír así llenaba mi alma. Se casaron 2 años después en una ceremonia pequeña pero hermosa. Yo pagué la mayoría de los gastos porque quería que fuera perfecta para ellos. Nicole llevaba un vestido color marfil que la hacía parecer una princesa, y Henry no podía dejar de mirarla con esos ojos llenos de amor. Durante los primeros años de matrimonio, nuestra relación era buena. Nicole me visitaba, me ayudaba con las compras, me contaba sobre sus planes. Pensé que finalmente tenía la hija que nunca tuve. Incluso empecé a tejer ropa de bebé, esperando el día en que me hicieran abuela. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Cuando venían a almorzar, Nicole siempre tenía una queja. La comida estaba demasiado salada. Hacía demasiado calor en mi casa. Mis muebles eran demasiado viejos. Al principio, pensé que eran solo comentarios sin importancia. Pero luego me di cuenta de que era algo más profundo. Henry también empezó a cambiar. Ya no me hablaba de su trabajo con el mismo entusiasmo. Cuando le preguntaba sobre sus planes, me daba respuestas cortas y cambiaba de tema rápidamente. Era como si estuviera construyendo un muro entre nosotros ladrillo por ladrillo. Hace 2 años, cuando cumplí 68, Henry me sugirió que le diera poder notarial sobre mi cuenta bancaria. Es solo una precaución, mamá, dijo él. Si te pasa algo, será más fácil para mí ayudarte con el papeleo. Nicole estaba sentada junto a él, asintiendo y sonriendo de una manera que, al mirarlo ahora, parece tan falsa. Confiaba en él.
Confiaba en él porque era mi hijo, porque pensaba que después de todos los sacrificios que había hecho por él, nunca me haría daño. Firmé los papeles sin leer toda la letra pequeña, sin imaginar que estaba entregando el control total de todo por lo que había trabajado durante 40 años. En los últimos meses, las visitas prácticamente desaparecieron. Henry llamaba ocasionalmente, pero sus conversaciones eran frías, distantes. Nicole nunca contestaba el teléfono. Cuando les preguntaba si podía visitarlos en su apartamento, siempre tenían una excusa. Estaban demasiado ocupados. Tenían planes. La casa estaba en reparación. Ahora, sentado en mi silla, finalmente entendí lo que había estado sucediendo. Todos estos meses habían estado planeando esto. Durante todos estos meses me habían estado mintiendo, esperando el momento perfecto para llevarse mi dinero y desaparecer de mi vida. Pero lo que no sabían, lo que Nicole no había imaginado cuando me llamó para humillarme, era que yo también tenía mis secretos. Al día siguiente, decidí que era hora de actuar. Me levanté temprano, como siempre lo hacía, y me preparé un café mientras organizaba mis pensamientos. La casa estaba en silencio, pero mi mente nunca había estado más clara. Tenía una misión, y no iba a dejar que las emociones me detuvieran. Después del desayuno, fui a mi habitación y abrí el cajón de mi mesita de noche. Allí, escondido entre cartas viejas y fotografías amarillentas, estaba el sobre que había estado esperando el momento adecuado para abrir. Mi esposo me lo había dado solo unos días antes de morir con instrucciones específicas de abrirlo solo si alguna vez me encontraba en una situación desesperada. Beatrice, había dicho, su voz débil pero firme, este sobre contiene información que puede salvarte si las cosas se ponen difíciles. Pero prométeme que solo lo usarás si realmente no tienes otra opción. Durante 40 años ese sobre había permanecido sellado. He pasado por momentos financieros difíciles, enfrentado gastos inesperados, tomado decisiones financieras complicadas, pero nunca sentí que era el momento de abrirlo hasta ahora. Con manos temblorosas, rompí el sello y saqué los documentos de dentro. Lo que vi me dejó sin aliento. Eran escrituras de propiedades que ni siquiera sabía que existían. Mi esposo había comprado terrenos en las afueras de la ciudad años antes de morir. Terrenos que, según los documentos, ahora valían una fortuna debido al desarrollo urbano en esa área. Pero eso no era todo. También había una carta escrita con la cuidadosa caligrafía de mi esposo explicando que había abierto una cuenta bancaria secreta a mi nombre, una cuenta que había estado acumulando intereses todos estos años. Los números que vi en el papel parecían irreales. Hablaban de millones, no de miles. Querida Beatrice, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que has llegado a un punto en tu vida donde necesitas conocer la verdad. Durante nuestro matrimonio, nunca te hablé de estas inversiones porque quería que vivieras en paz sin preocuparte por el dinero, pero siempre supe que podrías necesitar esta seguridad algún día. La carta continuaba explicando que había invertido secretamente parte de su salario en bienes raíces y acciones, trabajando con un asesor financiero de confianza llamado Thomas, quien había estado gestionando estas inversiones durante décadas. Al final de la carta, había un número de teléfono y una nota. Llama a Thomas. Él te explicará todo. Me senté en mi cama durante varios minutos tratando de procesar esta información. Mi esposo, el hombre que había conocido y amado durante tantos años, había guardado este secreto para protegerme. Había planeado todo esto pensando en mi bienestar incluso después de su muerte. Con el corazón latiendo con fuerza, marqué el número en la carta. La voz que respondió era cálida y profesional. Oficina del abogado del señor Tomás Mendoza. ¿Cómo puedo ayudarle? Soy Beatriz Hernández, dije, con la voz temblorosa. Creo que mi esposo trabajó con el señor Mendoza hace muchos años. Hubo una pausa y luego escuché una exclamación de sorpresa. Señora Beatrice, he estado esperando su llamada durante 40 años. Su esposo me dijo que se pondría en contacto conmigo un día cuando fuera necesario. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Tenemos mucho de qué hablar. Esa tarde, me puse mi mejor vestido verde oliva y tomé un taxi al centro. La oficina del señor Thomas estaba en un edificio elegante que me intimidaba un poco, pero cuando llegué, me recibió con una sonrisa amable que me tranquilizó de inmediato. Era un hombre de unos 60 años con cabello canoso y ojos amables que me recordaban a mi esposo. Me ofreció café y me senté frente a su escritorio, aún sin poder creer completamente lo que estaba sucediendo.
Su esposo era un hombre muy inteligente y con visión de futuro, dijo, abriendo un grueso expediente con mi nombre. Durante los años que trabajé con él, siempre hablaba de ti con tanto amor y respeto. Me dijo que eras la mujer más fuerte que conocía, pero que también eras muy noble y confiada. Thomas explicó que las propiedades que mi esposo había comprado ahora valían más de 3 millones de pesos. La cuenta bancaria secreta contenía otros millones. Pero lo más importante era que todo esto había estado legalmente protegido durante todos estos años, y nadie, incluyendo a Henry, tenía acceso a estos fondos. Tu esposo me dio instrucciones muy específicas, continuó Thomas. Me dijo que si alguna vez te encontraras en una situación donde alguien intentara aprovecharse de tu bondad, yo debía ayudarte a proteger tus verdaderos activos. ¿Estás en esa situación ahora, señora Beatrice? Le conté todo lo que había pasado con Nicole y Henry. Cómo habían tomado los 500,000 pesos de mi cuenta regular. Cómo me habían humillado y abandonado, pensando que me habían dejado sin nada. Thomas escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, se recostó en su silla y me miró con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Tu esposo me advirtió que esto podría pasar. Me dijo, me explicó que a veces las personas que más amamos son las que más pueden lastimarnos, especialmente cuando hay dinero de por medio. Pero también dijo que tenías un corazón tan grande que siempre buscarías una manera de enseñar en lugar de solo castigar. Y me entregó una carpeta con todos los documentos que necesitaba para acceder a mis verdaderos activos. También explicó que podría recuperar fácilmente los 500,000 pesos que habían tomado, ya que la transferencia había sido fraudulenta según las leyes bancarias. Pero antes de que tomemos cualquier medida legal, dijo Thomas, quiero que pienses detenidamente en lo que realmente quieres lograr con todo esto. Tu esposo me dijo que no eres una persona vengativa, sino alguien que siempre busca convertir el dolor en una lección. Salí de esa oficina con la cabeza dando vueltas, pero también con una claridad que no había tenido en mucho tiempo. Ahora entendía por qué mi esposo había mantenido este secreto. No se trataba solo de dinero. Se trataba de darme las herramientas para enfrentar cualquier situación difícil que pudiera surgir. Esa noche, cenando sola en mi cocina, comencé a planear mi próximo movimiento. No se trataba de venganza. Se trataba de justicia. Y sobre todo, se trataba de enseñarle a mi hijo y a mi nuera una lección que nunca olvidarían. Los días siguientes fueron como vivir en dos mundos diferentes. Por fuera, mantenía mi rutina normal. Me levantaba temprano, preparaba mi café, leía el periódico, regaba las plantas del jardín, pero por dentro mi mente trabajaba constantemente, planeando cada movimiento con la precisión de un relojero suizo. Thomas había explicado que recuperar los 500,000 pesos sería sencillo, pero teníamos que ser estratégicos sobre cuándo y cómo. El momento es crucial, había dicho. Si actuamos demasiado rápido, no aprenderán la lección. Si esperamos demasiado, el daño emocional para ti podría ser irreversible. Decidimos esperar hasta que Henry y Nicole intentaran hacer el pago final de la casa. Según los documentos que Thomas había investigado, solo habían hecho un pago inicial y tenían 30 días para completar la transacción. Era el momento perfecto para que se dieran cuenta de que el dinero que pensaban que tenían ya no estaba disponible. Mientras tanto, tenía que actuar como si realmente estuviera devastada por su traición. No fue difícil porque parte de mí estaba devastada, no por el dinero, sino por descubrir de lo que eran capaces las personas que más amaba. El jueves por la mañana, decidí llevar mi plan un paso más allá. Llamé a Sarah, mi amiga de toda la vida, la única persona en la que podía confiar completamente. Sarah había sido testigo de todos mis sacrificios durante los años difíciles. Me había visto trabajar hasta el agotamiento para darle lo mejor a Henry. Sarah, le dije cuando contestó, necesito que me hagas un gran favor, pero primero tienes que prometerme que esto se queda entre nosotras. Oh, Beatrice, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Le conté toda la historia. Desde la cruel llamada de Nicole hasta el descubrimiento de la herencia secreta de mi esposo. Seo guardó silencio tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. No puedo creerlo, dijo finalmente. Después de todo lo que hiciste por ese chico, después de todos tus sacrificios, ¿cómo pudo hacerte esto? Por eso necesito tu ayuda, le expliqué. Quiero que los visites como si vinieras a consolarme. Diles que estoy muy enferma, que no he podido salir de la cama desde que llamaron. Quiero saber exactamente qué están pensando, qué están planeando.
Sarah aceptó de inmediato. Conocía a Henry desde que era un niño. Había estado presente en cumpleaños y graduaciones. Había visto crecer a nuestra familia. También se sentía traicionada por lo que habían hecho. 2 días después, Sarah me llamó con información que me rompió el corazón aún más. Ella había ido a su apartamento fingiendo estar preocupada por mi salud. Beatrice, no vas a creer lo que escuché, dijo, con voz indignada. Nicole estaba al teléfono presumiendo con sus amigas sobre la nueva casa. Les estaba contando en detalle cómo había convencido a Henry de que era hora de tomar el dinero de su madre. Ella dijo, eras una anciana tonta que había ahorrado dinero toda su vida sin saber cómo disfrutarlo. Pero lo que más dolió, continuó Sarah, fue lo que me dijo sobre Henry. Cuando le pregunté si se sentía mal por dejarme sin dinero, simplemente se encogió de hombros y dijo, ella ya vivió su vida. Ahora es nuestro turno de vivir la nuestra. Y una cosa más, añadió Sarah, con la voz temblorosa. Nicole me dijo que están planeando mudarse a otra ciudad después de comprar la casa. Van a cortar todo contacto contigo, Beatrice. Quieren empezar una nueva vida donde nadie sepa que tienen una suegra. Esa noche, lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. No por el dinero, sino por la pérdida de mi hijo. El niño que había criado con tanto amor se había convertido en un extraño que podía abandonarme sin remordimientos. Pero al día siguiente, me sequé las lágrimas y continué con mi plan. Thomas me había conseguido los números de teléfono del banco donde Henry y Nicole habían solicitado el préstamo y de la agencia inmobiliaria. Era hora de poner las cartas sobre la mesa. Primero, llamé al banco. Le expliqué la situación a un supervisor mostrando la documentación que probaba que la transferencia era fraudulenta. El banco congeló inmediatamente los fondos y programó una investigación formal. Señora, dijo el supervisor, entendemos que esta debe ser una situación dolorosa. Podemos recuperar su dinero, pero esto significa que cualquier transacción que su familia planeaba realizar con estos fondos será rechazada. Eso es exactamente lo que quiero que pase, respondí con una firmeza que me sorprendió. Luego llamé a la agencia inmobiliaria. El agente que manejaba la venta confirmó que Henry y Nicole tenían programado hacer el pago final ese viernes. Le expliqué que había un problema legal con los fondos que planeaban usar. Entiendo su preocupación, dijo el agente, pero a menos que tengamos una orden judicial o una comunicación oficial del banco, no podemos cancelar la transacción. Lo tendrás muy pronto, le aseguré. El miércoles por la noche, Thomas me visitó en casa para revisar los detalles finales. Trajo una carpeta llena de documentos legales y una expresión seria que me tranquilizó. Sabía que estaba en buenas manos. Todo está listo, dijo. El banco ha confirmado que rechazarán el pago cuando Henry y Nicole intenten hacerlo el viernes. La agencia inmobiliaria ha sido notificada oficialmente y he preparado toda la documentación para que recuperes tu dinero por completo. ¿Y qué pasa después? Pregunté. A continuación, señora Beatrice, usted decide. Legalmente, podrías presentar cargos criminales contra ellos por fraude. Podrías demandarlos civilmente por daños emocionales, o simplemente podrías recuperar tu dinero y seguir adelante con tu vida. Pensé en esas opciones. Thomas parecía entender mi conflicto interno porque añadió suavemente, tu esposo una vez me dijo que eras la persona más sabia que conocía. No porque siempre supieras las respuestas, sino porque siempre supieras las preguntas correctas que hacer. ¿Cuál sería la pregunta correcta en este caso?, pregunté. Quizás la pregunta no sea qué castigo merecen, sino que necesitan aprender. Y quizás la pregunta más importante sea, ¿qué tipo de persona quieres ser después de todo esto? Esa noche, me quedé despierto hasta tarde pensando en las palabras de Thomas. Recordé todas las lecciones que había intentado enseñarle a Henry durante su infancia. La importancia de la honestidad, el valor del trabajo duro, el significado del respeto. Evidentemente, esas lecciones no habían llegado a su corazón. Pero tal vez aún había tiempo. Tal vez esta crisis podría convertirse en una oportunidad para enseñarle algo que las palabras nunca habían logrado transmitir. El jueves por la mañana, tomé mi decisión final. No se trataba de venganza. Se trataba de redención. No solo por Henry y Nicole, sino por mí misma. Había fallado como madre en algún momento, y ahora tenía la oportunidad de corregir ese error. Llamé a Thomas y le dije exactamente lo que quería hacer. Él escuchó en silencio, y cuando terminé, se quedó callado durante unos segundos.
Es un plan emocionalmente arriesgado, dijo finalmente. Podría funcionar, pero también podría lastimarte aún más. ¿Estás segura de que quieres tomar este camino? Estoy segura, respondí. Mi esposo me dejó estas herramientas no solo para protegerme a mí, sino para proteger a nuestra familia, y eso incluye proteger a Henry de sí mismo. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Era el día en que todo cambiaría para siempre. El viernes amaneció con un cielo gris que parecía reflejar el estado de mi alma. Me levanté más temprano de lo habitual, sabiendo que este día marcaría un antes y un después en la historia de mi familia. Era el día en que Henry y Nicole descubrirían que su plan perfecto tenía un defecto que nunca imaginaron. Desayuné en silencio, mirando por la ventana de la cocina hacia el jardín. Las flores que había plantado seguían allí, hermosas e indiferentes al drama humano que se desarrollaba. Me preguntaba si tendría su fuerza para sobrevivir lo que venía. A las 10 de la mañana, Thomas llamó para confirmar que todo estaba en su lugar. El banco fue notificado de que la agencia inmobiliaria tenía los documentos legales y los fondos de Henry y Nicole estaban oficialmente congelados. La cita para el pago final era a las 3 de la tarde. ¿Cómo se siente, señora Beatatrice? ¿Cómo te sientes, señora Beatatrice?, preguntó Thomas. Como una madre que está a punto de ver caer a su hijo, pero sabe que es la única manera en que aprenderá a caminar, respondí. Tu esposo estaría orgulloso de la mujer en la que te has convertido, dijo él. Y esas palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Las horas pasaron con agonizante lentitud. Intenté mantenerme ocupada limpiando, organizando cajones, cualquier cosa para mantener mi mente distraída. A las 2:30, sonó mi teléfono. Era Seba, que había estado monitoreando la situación desde su casa cerca del banco. Beatriz, acaban de llegar, susurró como un espía en una película. Los vi entrar hace 5 minutos. Nicole lleva puesto un vestido rosa muy elegante y una enorme sonrisa. Henry parece nervioso, pero también emocionado. No tienen idea de lo que les espera. Me quedé en silencio imaginando la escena. Mi hijo está a punto de vivir la mayor pesadilla de su vida adulta y yo soy responsable de ello. Beatatrice, ¿estás ahí? Sarah preguntó. Sí, estoy aquí. Gracias por ver. Ahora solo tenemos que esperar. 30 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Era un número que no reconocía, pero supe de inmediato quién era. Mamá. La voz de Henry sonaba rota, confundida, desesperada. Era la primera vez que me llamaba desde la cruel conversación con Nicole. Hola, Henry, respondí, con la voz tranquila. Mamá, pasó algo terrible. Fuimos al banco para hacer el pago de la casa, pero nos dijeron que no hay dinero en la cuenta. Dijeron que los fondos están congelados por una investigación de fraude. No entiendo lo que está pasando. Podía escuchar a Nicole gritando de fondo, su voz histérica. Un contraste dramático con la arrogancia que había mostrado días antes. ¿Fraude?, pregunté, fingiendo sorpresa. ¿Qué tipo de fraude? No lo sé, mamá. El supervisor del banco dice que alguien reportó que el dinero fue transferido sin la autorización adecuada. Dice que hay una investigación y que los fondos no pueden ser liberados. Henry parecía genuinamente confundido, y por un momento sentí una punzada de dolor, dándome cuenta de que podría no haber entendido completamente lo que estaba haciendo cuando firmó esos papeles. ¿Y qué pasará con la casa?, pregunté. No lo sé. Su voz se rompió por completo. El agente inmobiliario dice que si no podemos hacer el pago hoy, perderemos el pago inicial que ya hicimos. Son 50,000 pesos. Mamá, todos nuestros ahorros. Podía escuchar que estaba llorando. Y el corazón de mi madre se rompió. Pero sabía que tenía que mantenerme firme. Esta fue la lección más importante. Lo siento mucho, hijo, dije. Desearía poder ayudarte, pero como sabes, Nicole me dijo que no tengo dinero. Hubo un largo silencio. Podía imaginar a Henry procesando mis palabras, recordando la cruel conversación de su esposa. Mamá, sobre eso. Quería explicarlo. No había nada que explicar, Henry. Nicole fue muy clara. Me dijo que ya no me necesitabas, que era hora de que me apartara. Pero mamá, nunca lo que Henry. Nunca estuve de acuerdo. Nunca firmé los papeles dándole acceso a mi cuenta.
Nunca pensé que fuera una buena idea tomar el dinero que ahorré durante 40 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Henry sabía que no podía negarlo. Mamá, por favor. Su voz era solo un susurro. Necesitamos tu ayuda. Mi ayuda. Repetí la ironía de la situación que lastimaba mi alma. Pero según Nicole, ya cumplí mi propósito. Según ella, ya no soy necesaria en sus vidas. Nicole estaba enojada cuando dijo esas cosas. No lo decía en serio. ¿De verdad? Y también estabas enojado cuando le diste permiso para hablarme así. ¿Estabas enojado cuando decidiste que era el momento de tomar mi dinero sin siquiera decírmelo? Henry comenzó a llorar abiertamente. Era un sonido que no había escuchado desde que era un niño pequeño, y me rompió el corazón. Mamá, cometimos un error, un terrible error. Por favor, perdónanos. Los errores tienen consecuencias, Henry. Es algo que intenté enseñarte cuando eras niño, pero tal vez no fui lo suficientemente claro. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, su desesperación palpable. No lo sé, hijo. Tal vez deberías llamar a un abogado, o tal vez deberías pensar en cómo vas a vivir ahora que has perdido tus ahorros. Pero mamá, no tenemos a nadie más. Yo tampoco tengo a nadie más, respondí. Pero aparentemente eso no importó cuando decidiste que no me necesitabas. Podía escuchar a Nicole gritando más fuerte y luego el sonido de Henry tratando de calmarla. Luego escuché pasos rápidos y la voz de Nicole llegó al teléfono. Beatrice, gritó con una furia que me hizo apartar el teléfono de mi oído. Tú hiciste esto. Eres tú quien denunció el fraude. No sé de qué hablas, Nicole, respondí con calma, lo que la enfureció aún más. No juegues a ser inocente. Sabemos que fuiste tú. Nadie más tenía esa información. Si realmente fui yo, dije lentamente, sería porque alguien tomó mi dinero sin mi verdadero permiso. Pero según tú, te di acceso voluntariamente, ¿no es así? La línea quedó en silencio. Nicole se dio cuenta de que acababa de contradecirse. Esto no va a terminar así, dijo finalmente, pero su voz había perdido la arrogancia. Tienes razón, respondí. Esto definitivamente no va a terminar así. Colgué el teléfono y me senté en mi silla favorita, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. La primera parte de mi plan había funcionado a la perfección, pero sabía que esto era solo el principio. Lo que realmente importaba no era el castigo, sino lo que vendría después. Una hora más tarde, Sarah volvió a llamar. Beatriz, los vi salir del banco. Nicole parecía devastada. Y Henry, oh querido. Henry parecía haber visto un fantasma. Nicole estaba gritando tan fuerte que podía oírla desde la acera. ¿Qué crees que harán ahora?, le pregunté. Honestamente, no lo sé. Pero algo me dice que esto no ha terminado. Sarah tenía razón. Conocía a Nicole lo suficientemente bien como para saber que no aceptaría la responsabilidad fácilmente, pero eso también era parte de mi plan. A veces, para que alguien realmente cambie, tiene que tocar fondo. Esa noche, me fui a la cama temprano pero no pude dormir. Me preguntaba si alguna vez podría perdonarme por enseñarle esta lección de manera tan dolorosa. Pero también pensé en mi esposo y en las palabras de Thomas sobre el tipo de persona que quería ser después de esto. Sabía que él habría estado orgulloso de mi fortaleza, pero también sabía que habría querido que encontrara una manera de convertir este dolor en algo constructivo. El sábado por la mañana, mi plan entraría en su segunda fase. El sábado amaneció con un sol brillante, un completo contraste con la oscuridad que sabía que Henry y Nicole debían estar sintiendo. Me desperté con una extraña mezcla de anticipación y nerviosismo. Mientras preparaba mi café de la mañana, sonó el teléfono. Apenas eran las 7 de la mañana. Cuando vi el nombre de Henry, supe que algo había cambiado. Mamá. Su voz sonaba completamente diferente. Sin desesperación, solo una fría resignación que me preocupaba. Buenos días, Henry, respondí, manteniendo un tono neutral. Mamá, Nicole y yo hemos estado hablando toda la noche. Hemos tomado una decisión. ¿Qué tipo de decisión? Vamos a demandar al banco por negligencia, y también vamos a presentar una denuncia contra ti por manipulación financiera de una persona mayor. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Había esperado muchas reacciones,
pero no esta. No a mi propio hijo tratando de presentar cargos en mi contra. Entiendo, dije, luchando por mantener la voz firme. ¿Y cómo planeas probar que manipulé algo? Nicole dice que debiste haber mentido sobre tu estado mental cuando firmaste los papeles dándonos acceso. Ella dice que una persona en su sano juicio no haría lo que hiciste. ¿Te refieres a recuperar mi propio dinero? ¿Te refieres a arruinarnos después de hacernos creer que podíamos contar contigo? Replicó con una amargura que nunca había escuchado en su voz. Henry, nunca te dije que podías tomar mi dinero para comprar una casa. Simplemente lo tomaste y me informaste después del hecho, pero me diste acceso a la cuenta. Te di acceso para emergencias, no para bienes raíces de lujo. Hubo un largo silencio. El abogado que consultamos dice que tenemos un caso sólido. Dice que lo que hiciste constituye abuso emocional y manipulación financiera. ¿Qué abogado? Pregunté. Gary Mendoza. Él dice que conoce casos similares y puede ayudarnos a recuperar nuestro dinero. El apellido me sonaba familiar. Y entonces me di cuenta de por qué. Thomas había mencionado que tenía un hermano menor que también era abogado, pero que se especializaba en casos más cuestionables. Entiendo, dije. ¿Y cuándo planeas proceder? El lunes por la mañana. Gary dice que cuanto más rápido actuemos, mejores serán nuestras posibilidades. Henry, antes de hacer esto, quiero que pienses en algo. ¿Realmente crees que soy el tipo de persona que lastimaría intencionalmente a su propio hijo? Honestamente, mamá, ya no sé qué creer. La mujer que me crió nunca habría hecho algo así. Tienes razón, respondí. La mujer que te crió nunca habría tenido que hacer algo así porque habría criado a un hijo que nunca le robaría a su propia madre. La línea se cortó. Henry había colgado. Me senté en mi cocina procesando lo que acababa de escuchar. Mi plan había funcionado demasiado bien. En lugar de enterarme de que Henry y Nicole habían decidido redoblar esfuerzos y atacarme legalmente, llamé inmediatamente a Thomas. Buenos días, señora Beatrice. ¿Cómo se siente después de ayer? Confundida, respondí honestamente. Henry acaba de llamarme para decirme que van a demandarme por manipulación financiera. Hubo una pausa y luego escuché lo que definitivamente era una risa contenida. ¿Te estás riendo?, pregunté. Lo siento, señora Beatrice, pero sí, lo estoy. Por casualidad, ¿te dijeron el nombre del abogado que los asesora? Gary Mendoza. Ah, mi hermano menor. Debería haberlo adivinado. ¿Tu hermano? Sí. Gary siempre ha tenido estándares éticos diferentes a los míos. Se especializa en casos que los abogados serios no tocarían. Pero en este caso, me temo que le está dando a tu hijo falsas esperanzas. Thomas explicó, no tenían absolutamente ningún caso legal en mi contra. Yo era el propietario legítimo. Había recuperado mis fondos a través de canales legales y tenía documentación. Pero lo más importante, añadió, tenemos evidencia de la llamada que hizo su nuera donde admite claramente haber tomado el dinero sin su consentimiento real. Evidencia de la llamada. ¿Recuerdas cuando pediste mi ayuda? Una de las primeras cosas que hice fue instalar un sistema de grabación en tu teléfono para protegerte legalmente. Esa llamada en la que Nicole presume de usar tu herencia está completamente grabada y puede ser utilizada como evidencia. Me sentí aliviado pero también preocupado. Eso significa que Henry y Nicole se van a meter en serios problemas legales. Solo si decides presentar cargos contra ellos. Mi recomendación es que esperemos a ver qué hace Gary. El resto del fin de semana transcurrió en una tensa calma. El lunes por la mañana, como prometió, recibí una llamada de Gary Mendoza. Su voz era sorprendentemente similar a la de su hermano, pero tenía un tono agresivo. Señora Beatrice, soy el abogado Gary Mendoza. Represento a su hijo Henry y a su nuera Nicole en el caso de manipulación financiera que están presentando en su contra. Buenos días, respondí simplemente. Quiero ofrecerte la oportunidad de resolver esto fuera de los tribunales. Si devuelves voluntariamente los 500,000 pesos que retiraste fraudulentamente. Mis clientes están dispuestos a no presentar cargos criminales. Fraudulentamente, repetí. ¿Cómo puede ser fraudulento que yo retire mi propio dinero de mi propia cuenta porque ustedes les dieron acceso a esos fondos y luego retiraron el dinero para evitar que cumplieran con sus obligaciones financieras? Señor Mendoza,
Ha revisado la documentación que muestra cómo obtuvieron acceso a mi cuenta. ¿Documentación que muestra cómo obtuvieron acceso a mi cuenta? Por supuesto, tengo los documentos aquí que firmaste y, ¿has leído la letra pequeña en esos documentos? Hubo una pausa. ¿Qué quieres decir? Me refiero a la cláusula que establece claramente que el poder notarial es únicamente para emergencias médicas o situaciones de incapacidad, no para compras de bienes raíces de lujo. La pausa se alargó. Era obvio que Gary no había leído los documentos. Además, continué, está al tanto de la grabación telefónica donde su cliente admite haber tomado mi dinero sin mi verdadero consentimiento. ¿Qué grabación? La grabación donde Nicole específicamente llama para burlarse de mí por haber tomado mi dinero. Donde me dice textualmente que nunca volveré a ver ese dinero y que ya no soy necesario en sus vidas. El silencio al otro lado era ensordecedor. Señor Mendoza, continué, creo que sería prudente que revisara este caso más a fondo antes de proceder porque, desde mi perspectiva, sus clientes son los únicos que han cometido fraude aquí. Necesito revisar algunos documentos adicionales, murmuró finalmente. Haz eso, y cuando termines, quizás deberías aconsejar a tus clientes que busquen una resolución más realista. Colgué, sintiendo una satisfacción que no esperaba. Pero también sabía que esto significaba que Henry y Nicole pronto se darían cuenta de que no tenían opciones legales. Eso los dejaría en una posición desesperada, y las personas desesperadas a veces toman decisiones aún peores. Esa tarde, Thomas llamó para confirmar. Gary me llamó, dijo, con diversión en su voz. Quería saber si tenía información adicional. Le dije que sí, y le envié todo por correo electrónico. ¿Cómo reaccionó? Digamos que creo que va a aconsejar a sus clientes que encuentren una estrategia diferente. Esa noche el teléfono sonó justo antes de que me fuera a dormir. Era Henry, pero esta vez su voz sonaba completamente diferente. Mamá, dijo, y pude escuchar que había estado llorando. ¿Podemos hablar? Por supuesto que podemos hablar, Henry. ¿Podrías venir a nuestro apartamento? Nicole no está lo suficientemente bien como para salir, y creo que necesitamos hablar, los tres. Era la primera vez en meses que me invitaba a su casa. Cuando tenía dinero, no era bienvenido. Ahora que lo habían perdido, querían que los visitara. Está bien, dije. Estaré allí en una hora. El viaje en taxi hasta su apartamento me dio tiempo para prepararme. No sabía si estarían furiosos, desesperados, arrepentidos, o los tres. Cuando llegué, el portero, que normalmente me saludaba, evitó el contacto visual. Subí al sexto piso, y cuando Henry abrió la puerta, me quedé sin aliento. Mi hijo, que siempre había sido tan cuidadoso con su apariencia, tenía profundas ojeras, una barba sin afeitar y una camiseta arrugada. Hola, mamá, dijo, con una voz como la de un niño perdido. El apartamento estaba en un estado deplorable. Había cajas por todas partes, como si estuvieran empacando, pero también papeles esparcidos por todas las superficies, documentos legales, estados de cuenta bancarios, volantes de apartamentos más baratos. Nicole estaba sentada en el sofá. Cuando me vio, no se levantó. Su cabello, normalmente perfecto, estaba en una coleta desordenada. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Siéntate, mamá, dijo Henry, señalando una silla. Necesitamos hablar. Me senté esperando. Finalmente, Nicole rompió el silencio. El abogado nos dijo que no tenemos un caso contra ti, dijo, sin mirarme. Él dice que técnicamente tenías el derecho de recuperar tu dinero. Técnicamente, repetí. Eso significa que moralmente crees que yo estaba equivocado. Henry se sentó pesadamente en el sofá. Mamá, pensamos que ese dinero era, bueno, pensamos que era para nosotros. Basado en que nos diste acceso a la cuenta, pensamos que eso significaba que confiabas en nosotros para tomar decisiones sobre cómo usarla. Henry, te di acceso para emergencias, si me enfermaba, si tenía un accidente, no para que pudieras comprar casas en la playa. Nicole finalmente me miró. Pero pensamos que querrías que fuéramos felices. Pensamos que querrías que tuviéramos una vida mejor. A costa de dejarme sin nada. Tienes tu casa. Tienes tu pensión. Nicole argumentó, aunque su voz había perdido toda su arrogancia. Nicole, ¿recuerdas la conversación que tuvimos por teléfono la semana pasada? Ella se estremeció visiblemente. Estaba enojada.
Estaba emocionado por la casa, y dije cosas que no debería haber dicho. Cosas como que ya no eras necesario en mi vida. Cosas como que pertenezco al pasado. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Nicole. Lo siento. Lo siento mucho. No quería decir esas cosas, pero tú las dijiste y Henry estuvo de acuerdo contigo. Henry se cubrió la cara con las manos. Mamá, nunca estuve completamente de acuerdo, pero Nicole estaba tan emocionada con la casa y dijo que tenías más dinero del que necesitabas, y yo quería hacerla feliz, incluso si eso significaba hacerme daño. No sabía que te íbamos a hacer daño, exclamó Henry. Pensé que estarías feliz por nosotros. Henry, ¿alguna vez me preguntaste si era feliz? ¿Alguna vez me preguntaste qué pensaba sobre que te llevaras todos mis ahorros? El silencio fue su respuesta. ¿Y ahora qué? Le pregunté, ¿cuáles son tus planes? Nicole se sonó la nariz. Perdimos el pago inicial de la casa, 50,000 pesos. Y el dueño de este apartamento ya alquiló nuestro lugar pensando que nos mudábamos. Eso significa que vas a quedarte sin hogar. Tenemos hasta fin de mes para encontrar algo, dijo Henry. Pero con nuestro crédito arruinado, será muy difícil. ¿Y el trabajo? Mi jefe se enteró de lo que pasó. Henry continuó con la voz entrecortada. Él dice que no puede tener empleados con problemas legales pendientes. Me suspendió sin sueldo. ¿Qué problemas? El abogado te dijo que no tenías caso. Sí, pero el banco informó el incidente a las autoridades como posible fraude. Hasta que la investigación se cierre oficialmente, técnicamente tengo asuntos legales pendientes. Nicole se acurrucó en el sofá. Mi trabajo en la boutique también está en riesgo. La dueña dice que no puede arriesgarse con empleados de reputación dudosa. Miré alrededor del apartamento de nuevo, los muebles caros, el televisor gigante. ¿Has pensado en vender algunas de tus cosas? Pregunté. Henry siguió mi mirada. Ya empezamos. Esas cajas están llenas de cosas que estamos tratando de vender. Pero no será suficiente. ¿Cuánto debes? Además del pago inicial, tenemos deudas de tarjetas de crédito por unos 30,000 pesos. Y ahora con los honorarios del abogado, su voz se desvaneció. Gary te cobró por el caso que no tenías. 5,000 pesos por adelantado, murmuró Nicole. Dinero que no podemos recuperar. La ironía fue brutal. ¿Y qué esperas que haga? Pregunté directamente. Henry y Nicole se miraron el uno al otro. Claramente habían practicado esto. Mamá, comenzó Henry. Sabemos que cometimos terribles errores. Sabemos que te herimos de maneras imperdonables, pero eres nuestra única familia. No tenemos a nadie más a quien recurrir. Me estás pidiendo que te perdone. Te estamos pidiendo que nos des una segunda oportunidad, dijo Nicole, con la voz temblorosa. Te estamos pidiendo que nos ayudes a salir de este agujero. Ayuda financiera. Cualquier tipo de ayuda, respondió Henry desesperadamente. Un lugar donde quedarnos, un pequeño préstamo, lo que sea, mamá. Estamos desesperados. Los miré. Estas dos personas que hace una semana me dijeron que no me necesitaban, que pertenecía al pasado. Ahora me estaban suplicando que fuera su salvación. ¿Entiendes por qué hice lo que hice?, pregunté. Para castigarnos, respondió Nicole, con resentimiento aún en su voz. No, Nicole. Para enseñarte, ¿enseñarnos qué? Que las acciones tienen consecuencias. Que no puedes tratar a las personas como desechables y esperar que te salven cuando las necesitas. Henry asintió lentamente. Lo entendemos, mamá. Entendemos que fuimos terriblemente egoístas. ¿Realmente lo entiendes o solo estás diciendo lo que crees que quiero oír porque necesitas mi ayuda? La pregunta quedó en el aire. Mamá, finalmente dijo Henry, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que probablemente nunca podrás perdonarnos completamente, pero si nos das una oportunidad para demostrarte que hemos cambiado, prometo que nunca te daremos una razón para dudar de nosotros de nuevo. Miré a los ojos de mi hijo, buscando sinceridad. Vi dolor, arrepentimiento y algo que podría haber sido nueva sabiduría. Henry, Nicole, dije finalmente, voy a hacer algo por ustedes. Pero no va a ser lo que esperan. ¿Qué quieres decir?, preguntó Nicole, con miedo en los ojos. Me levanté y caminé hacia la ventana.
Van a venir a vivir conmigo, dije sin girarme a mirarlos. Pero no como huéspedes. Vienen como personas que necesitan aprender a vivir de nuevo. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Henry con cautela. Me volví para mirarlos. Significa que si aceptan mi ayuda, vivirán bajo mis reglas. Aprenderán lo que significa ganarse cada cosa que tienen. Entenderán el verdadero valor del dinero y del trabajo. Se miraron confundidos. Mamá, dijo Henry lentamente. Estamos agradecidos, pero no entiendo lo que estás proponiendo. Es simple. Pueden mudarse a mi casa mañana. Pero trabajarán para ganarse su lugar. Cocinarán, limpiarán, mantendrán el jardín, harán reparaciones y encontrarán trabajo. Cualquier trabajo, sin importar cuán humilde. ¿Trabajo como cuál?, preguntó Nicole, con una expresión que sugería que odiaba la idea. Lo que puedan conseguir. Limpieza, ventas, construcción. No puedes ser selectivo cuando estás en esta situación. Pero mamá, protestó Henry. Soy ingeniero. Tengo un título universitario y pagué por ese título universitario, le recordé. Pero aparentemente no te enseñó nada sobre gratitud o responsabilidad. Así que ahora aprenderás esas lecciones por las malas. Nicole se movió. ¿Y qué pasa con nuestras deudas? Los problemas legales. Esas son sus responsabilidades. No voy a pagar sus deudas. Ustedes las crearon. Ustedes las resolverán. Pero les daré un techo y comida mientras trabajan para solucionarlo. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Henry. Por el tiempo que necesiten para aprender lo que necesitan aprender. ¿Y cómo sabremos cuándo hemos aprendido lo suficiente? Lo sabrán, dije con una pequeña sonrisa. Créeme, lo sabrán. Ellos guardaron silencio procesando mi propuesta. Podía ver el conflicto. Necesitaban desesperadamente ayuda. Pero mi oferta no era la salvación fácil que querían. ¿Y si no aceptamos?, preguntó finalmente Nicole. Entonces no aceptan. Son adultos. Pueden tomar sus propias decisiones. Pero esta es la única ayuda que estoy dispuesta a ofrecer. ¿No hay otra opción? ¿No podrías simplemente prestarnos dinero, Nicole? El dinero no resolverá este problema. El dinero es lo que los metió en este problema. Lo que necesitan no es más dinero. Es aprender a vivir de manera diferente. Henry se inclinó hacia adelante. Mamá, esto es una especie de castigo. No, Henry, esto es una oportunidad. La oportunidad de descubrir quién eres realmente cuando no tienes dinero fácil en que apoyarte. Y si fracasamos, entonces tú fracasas. Pero al menos habrás intentado algo diferente a solo esperar que alguien más resuelva tus problemas. Nicole comenzó a llorar de nuevo. Esto es tan difícil, Beatrice. No estamos acostumbrados a vivir así. Lo sé y por eso necesitan aprender porque la vida no siempre va a ser fácil. ¿Podrías darnos tiempo para pensar?, preguntó Henry. Por supuesto, pero no mucho tiempo. Tienen hasta fin de mes para salir de este apartamento. Eso les da una semana. Me levanté para irme, pero me giré en la puerta. Hay algo más que necesitan saber. Esto no se trata solo de aprender a trabajar duro. Se trata de aprender a tratarse con respeto. No habrá más gritos, no habrá más culparse mutuamente, no habrá más intentar manipular situaciones. ¿Qué quieres decir?, preguntó Nicole. Quiero decir que aprenderán a comunicarse como adultos responsables. Aprenderán a resolver problemas juntos, y aprenderán que el respeto se gana, no se exige. Henry asintió lentamente. Entendemos. ¿Realmente entienden, o solo están diciendo que entienden? Realmente entendemos, dijo con más convicción. Al menos estamos dispuestos a intentar entender. Esa es una respuesta más honesta porque nadie realmente entiende hasta que lo ha vivido. Salí del apartamento sintiendo una mezcla de esperanza y aprensión. No sabía si aceptarían o si podrían seguir adelante, pero sabía que esta era su única oportunidad real de cambiar. De camino a casa, reflexioné. Había visto algo en los ojos de Henry que no había visto en mucho tiempo. Humildad genuina. Y aunque Nicole todavía resistía la idea del trabajo duro, también había visto un verdadero miedo en sus ojos. El tipo de miedo que a veces motiva un verdadero cambio. Esa noche, sonó mi teléfono. Era Sarah.
¿Cómo te fue? Preguntó de inmediato. Le conté toda la conversación, incluyendo mi propuesta. Sea escuchó en silencio. Beatrice, dijo finalmente. ¿Estás segura de que quieres hacer esto viviendo con ellos? También va a ser muy difícil para ti. Lo sé. Pero siento que es lo que mi esposo habría querido. No solo para proteger el dinero por el que trabajamos tan duro, sino para usar esa protección para enseñar algo valioso. Y si no cambian, si solo se aprovechan de ti de nuevo, al menos sabré que lo intenté y ellos sabrán que tuvieron una oportunidad que desperdiciaron. Eres más fuerte que yo. Sara dijo, hace una semana, yo tampoco estaba segura de poder hacer esto. Pero a veces descubres fuerzas que nunca supiste que tenías. 2 días después, el miércoles por la mañana, Henry llamó, mamá, hemos estado hablando sobre tu propuesta. Queremos aceptar. ¿Estás seguro? ¿Lo entiendes completamente? Entendemos que va a ser difícil. Entendemos que tendremos que cambiar completamente nuestra forma de vivir. Pero también entendemos que no tenemos otra opción real. Henry, no quiero que vengas porque no tienes otra opción. Quiero que vengas porque realmente quieres cambiar. Hubo una larga pausa. Mamá, honestamente, no estoy seguro de que realmente queramos cambiar aún, pero estamos dispuestos a intentarlo y esperamos que en el proceso lleguemos a querer ser mejores personas. Su honestidad me sorprendió y me dio más esperanza que cualquier gran promesa. Está bien, dije, puedes mudarte el viernes, pero recuerda, una vez que cruces mi puerta, las reglas se aplican de inmediato. Lo entendemos. Y Henry, añadí una cosa más. ¿Qué? Cuando vengas a vivir conmigo, vas a descubrir cosas sobre mí que nunca supiste. Entenderás exactamente lo que sacrifiqué para criarte. Y también entenderás que no soy la mujer indefensa que pensabas que era. ¿Qué quieres decir? Ya verás. Dije, ya verás. El viernes por la mañana, Henry y Nicole llegaron a mi casa con 3 maletas y una caja de cartón. Era todo lo que les quedaba. Cuando abrí la puerta, pude ver gratitud, nerviosismo y resignación en sus rostros. Bienvenidos, dije, dejándolos entrar simplemente. Tu habitación está en el 2º piso, la que era tuya cuando eras un niño, Henry. Mientras ellos subían, yo fui a la cocina y saqué un sobre de mi bolso. Era hora de mostrarles la segunda sorpresa. Cuando bajaron, los encontré sentados en la sala, mirando a su alrededor como si estuvieran viendo la casa por primera vez. De alguna manera lo eran. Antes de empezar con las reglas de la casa, dije, necesito mostrarles algo. Puse el sobre la mesa de café. Henry, ¿reconoces esta letra? Se inclinó y su rostro se puso pálido. Es la letra de papá. Así es. Tu padre me dejó esta carta. Lo abrí la semana pasada después de que Nicole me llamara para humillarme. Nicole se retorció. ¿Qué decía la carta? Decía muchas cosas, pero la parte más importante es lo que vino con la carta. Les mostré los documentos, las escrituras de las propiedades, los extractos de la cuenta bancaria secreta, todas las pruebas de la riqueza que mi esposo había estado acumulando. Henry tomó los papeles con manos temblorosas. Mamá, ¿estos números son reales? Completamente real. Tu padre me dejó más de 5 millones de pesos en propiedades y ahorros. Los 500,000 pesos que tomaste, eso fue solo una pequeña parte de lo que realmente tengo. Nicole cubrió su rostro. Oh Dios, pensamos que te habíamos dejado sin nada. Y te dejé pensar eso, dije, porque necesitabas entender lo que se siente perderlo todo. Henry me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Mamá, todo este tiempo podrías haber resuelto nuestros problemas con solo una fracción de este dinero. Sí, podría haberlo hecho. Pero eso no habría solucionado el verdadero problema. ¿Qué verdadero problema? El problema de que te habías convertido en personas que podían traicionar a alguien que los amaba y luego culpar a esa persona cuando enfrentaban las consecuencias. Me senté frente a ellos. Pero hay algo más que necesitas saber. Esta carta no solo hablaba de dinero. También contenía instrucciones específicas sobre qué hacer si alguna vez me traicionabas. Henry se sentó recto. ¿Qué tipo de instrucciones? Tu padre sabía que habías crecido con privilegios que él nunca tuvo. Sabía que te había dado todo sin que tuvieras que ganártelo, y temía que eso te convirtiera en alguien que se sintiera con derecho. Saqué otra hoja del sobre.
Esta parte de la carta dice: si nuestro hijo alguna vez falta al respeto a su madre o intenta aprovecharse de su bondad, no le des dinero. Enséñale lo que significa ganarse cada dólar. Solo cuando haya aprendido el verdadero valor del trabajo y el sacrificio. Solo entonces estará listo para manejar una verdadera herencia. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Henry. Papá, él sabía que esto podría pasar. Tu padre era un hombre muy sabio. Él sabía que el dinero puede ser una bendición o una maldición dependiendo de si la persona está preparada para manejarlo. Nicole finalmente habló. Entonces, esta prueba, todo lo que pasó, estaba planeado. No exactamente planeado, pero tu padre me dio las herramientas para convertir una traición en una lección. Me dio una manera de salvarlos de ustedes mismos. Henry se puso de pie y caminó por la habitación. No puedo creer que papá predijera exactamente lo que iba a pasar. No predijo exactamente qué, pero entendía la naturaleza humana. Sabía que las personas necesitan ganarse su lugar en el mundo, no que se les dé. Me levanté y fui hacia la ventana, la misma ventana donde me había quedado cuando decidí no reaccionar con furia. Durante estas últimas semanas, te he estado observando, continué. He estado esperando a ver si realmente podías cambiar o si solo estabas actuando. ¿Y qué concluiste? Henry preguntó. Que todavía hay esperanza para ti. He visto una verdadera humildad en tus ojos, Henry. He visto a Nicole enfrentar consecuencias reales. He visto cómo trabajan juntos cuando no tienen otra opción. Me volví para enfrentarme a ellos. Pero también he visto que todavía tienen mucho que aprender. ¿Qué más necesitamos aprender? Nicole preguntó. Necesitas aprender que el amor no es algo que puedas dar por sentado. Necesitas aprender que las relaciones requieren trabajo constante, respeto mutuo y gratitud genuina. Necesitas aprender que tener dinero no te hace mejor que las personas que no lo tienen. Henry se acercó a mí y, por primera vez en meses, me abrazó como solía hacerlo. Mamá, siento mucho todo lo que te hicimos pasar. Lo siento mucho por haber sido tan ciega, tan egoísta. Lo siento también, murmuró Nicole desde el sofá. Lo siento por haber dicho esas cosas horribles. Lamento haber pensado que podíamos tratarte como si fueras desechable. Los abracé a ambos, sintiendo como algo que se había roto en mi corazón comenzaba a sanar lentamente. Pero esto no termina aquí, dije firmemente. El hecho de que ahora sepas que tengo dinero no cambia nada de las reglas. Seguirás viviendo aquí como personas que necesitan ganarse su lugar. Seguirás trabajando, aprendiendo y creciendo. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Henry. Hasta que estés listo para manejar una herencia real. Hasta que puedas demostrarme que no repetirás estos errores. ¿Y cómo lo demostramos? Sonreí, recordando las palabras de mi esposo. Vas a ayudar a otras personas que están pasando por lo que tú acabas de pasar. Usarás tu experiencia para enseñar a otros. Convertirás tu dolor en sabiduría que puedas compartir. Henry y Nicole se miraron y vi algo nuevo en sus ojos. Una verdadera determinación. ¿Cómo podemos hacer eso? Nicole preguntó. Lo resolveremos juntos. Pero primero, necesitas terminar de aprender tus propias lecciones. De esa noche, mientras cenábamos juntos por primera vez en meses, Henry hizo una pregunta que había estado esperando. Mamá, ¿alguna vez podrás perdonarnos completamente? Henry, respondí, tomando su mano a través de la mesa. Ya te he perdonado. Te perdoné antes de que siquiera te dieras cuenta de que necesitabas perdón. ¿Cómo pudiste hacer eso? Porque ese es el tipo de amor que tu padre me enseñó. El tipo de amor que no solo perdona, sino que encuentra maneras de convertir el dolor en crecimiento. Nicole se secó las lágrimas. Beatrice, ¿crees que alguna vez podremos tener el tipo de relación que tú y papá tenían? Creo que pueden tener algo aún mejor porque construirán su relación sobre una base de lecciones aprendidas de la manera difícil. Valorarás lo que tienes porque sabes lo que se siente al perderlo todo. 6 meses después, Henry encontró trabajo en la construcción. No era ingeniería, pero era un trabajo honesto que lo hacía sentir orgulloso. Al final del día, Nicole comenzó a trabajar en un centro comunitario ayudando a familias en crisis financiera. Un año después, cuando finalmente les mostré la magnitud completa de la herencia que su padre les había dejado, no reaccionaron con la ciega codicia que temía. En cambio,
Me preguntaron cómo podían usar ese dinero para ayudar a otras familias que enfrentaban las mismas dificultades que ellos habían enfrentado. Ese día, supe que la lección había sido completamente aprendida. No los salvé con dinero. Los salvé enseñándoles a salvarse a sí mismos.